Bien, amigos, ya como decíamos, está con nosotros don Julio Ortega Tous, economista, consultor, que nos sirve a nosotros muy eficientemente cada vez que le ordenamos un trabajo. Yo quiero hacer la pregunta Trae, yo ahora, trae acuérdate que yo me voy. Correspondiente Nunca y a me deja, tiempo. nunca me deja. Lo que tú Dos tienes? preocupaciones para siempre colocando a la República en el centro. Mira, una primera preocupación. Se armó, dicen, como una preocupación en cascada, la previsión china de baja en su crecimiento, en su previsión de crecimiento. Se contagió y todo el mundo, y la bolsa de valores y todo el mundo está preocupado porque China, a pesar de que su crecimiento siempre por encima de un 7, un 8, pero eso para ellos parece que es muy bajo y eso ha creado problemas. Primero, segundo, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre las economías emergentes le señala que tienen debilidades intrínsecas en su estómago, en su dinámica económica, y además que van a tener problemas de financiamiento. Brasil, la India, Rusia y China. Y en tercer lugar, España. El fondo dice que su sistema bancario todavía es muy débil y Bruselas le está reclamando que estaba financiando sectores de la producción, especialmente el sector de pesca y de construcción de barcos. Construcción naval. En esa perspectiva, el Banco Central Dominicano emitió algunas notas, por ejemplo, los niveles de financiamiento de Petrocaribe y algunas notas relacionadas con nosotros, que sabemos que tenemos una banca fuerte, el gobierno insiste en mantener un control fiscal bastante fuerte, al extremo que de 52.000 millones que era el déficit, lo bajó a menos de 10.000, lo cual es un freno fuerte al circulante. Todo eso, ¿a qué te huele? Una mezcolanza, un sancocho prieto. Sí, para que tenga. Mira, lo que es innegable y lo que es un hecho es que la economía mundial no ha terminado de superar el bache, la gran crisis que se presentó. Te falta uno. La previsión de crecimiento de la economía americana, 2.7 bajó un punto porcentual. La previsión del Fondo de Crecimiento de la Economía Americana. Un punto porcentual en el PIB americano, en todos los cuartos del mundo, más una mota. Más varias motas. No, lo que te decía, que ciertamente, de una forma contradictoria, la economía internacional no termina de recuperar niveles de actividad previos a la crisis financiera del 2007-2008. Hay lugares donde la situación es mucho más dramática, como es el caso de la Unión Europea, y fundamentalmente los países del sur de la Unión Europea. En América Latina el impacto de esa crisis ha sido mucho menor, mucho menor. Pero se ha sentido. Ya se siente en Argentina y en Brasil un poco. No, se siente en los niveles de intercambio comercial. Pero los sistemas financieros, las políticas económicas expansivas de los gobiernos siguen presentes. Por ejemplo, en Brasil, que es donde más fuerte y donde más grande de las economías latinoamericanas, en Brasil ha habido una desaceleración del crecimiento, no así una caída del crecimiento. La economía mundial no termina de recuperarse, a pesar del tubo de 56 pulgadas que le tiene abierto el Banco Central de los Estados Unidos a la economía norteamericana y los estímulos que en Europa, en lugar de los estímulos, lo que hacen es recortes. Y vemos los resultados de economía que están Casi colapsada. prácticamente colapsadas. Inclusive la economía francesa ya está en recesión. La alemana está en recesión. ¿Recesión? Sí. Crecimiento negativo. Crecimiento negativo. Lleva un trimestre negativo y entonces pudiera tener 2 consecutivos. Entonces,
Lo que es claro es que esas políticas de recorte a ultranza, como respuesta a un problema de estímulo del crecimiento, no son el resultado, no dan los resultados esperados. En los Estados Unidos han hecho exactamente lo contrario. Es decir, han estimulado la economía a través del financiamiento del Banco Central, de la Reserva Federal, y han permitido de que haya una mayor recuperación, pero endeble todavía. Tasas de crecimiento positivas, pero un desempleo todavía que alcanza el 7%, lo que es un desempleo muy alto. De casi un 10%. Bajando de casi un 10% se colocó el desempleo. Sí, pero bueno, tú tienes países en Europa del Sur donde el desempleo sobrepasa el 25%, así es. En Grecia, en España. En Italia no llega al 20, pero es casi el 18, es decir, cifras enormes. Es terrible, señor. 25%. No, en España es 27. Eso es una cosa terrible. En España es 27. Además de la crisis política que se ha generado en los últimos días. Lo que yo creo que en ese contexto, desde el punto de vista de la República Dominicana, debemos de considerar es cuáles son las políticas en el plano del comercio internacional que la República Dominicana debe acometer. Está llevando, por un lado, una pequeña evaluación, y en segundo lugar, cuáles son esas políticas que debe de plantearse, cuáles son los retos que tenemos por delante. Desgraciadamente, el mundo desarrollado prácticamente liquidó la llamada Ronda Doha de negociaciones comerciales multilaterales para el desarrollo en el marco de la OMC. Ya eso se cayó, se olvidó. No obstante, los más de 10 años de insistencia, de paciencia. No, de todo se hizo, y entre la Unión Europea y los Estados Unidos se tiraron la Ronda Doha. Habrá que tener la esperanza de, en algún momento más positivo, reabrir las discusiones, porque las crisis económicas traen una tendencia al proteccionismo, que a pesar de que el discurso de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países más desarrollados ha sido que tengan cuidado con el proteccionismo del FMI, del Banco Mundial, de la OMC, en realidad se ha incrementado el proteccionismo en todas las economías. Entonces, en ese contexto, yo siempre he tenido la preocupación de que la República Dominicana no tiene una política coherente desde el punto de vista del comercio internacional. El presidente Danilo Medina, por suerte, ha comenzado a formular una serie de estrategias que han venido dando su fruto en el corto tiempo que tiene, menos de un año. La primera fue la integración del país como miembro de pleno derecho del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que es un sistema muy antiguo, uno de los más antiguos de América Latina. No ha dado frutos muy grandes, pero se trabaja en el proyecto de integración y nosotros participamos como un miembro más de, digamos, la familia, entre comillas, centroamericana. Igualmente, el presidente hizo algo muy importante, que hacía tiempo que debía haberse hecho, y es que fue a la reunión de jefes de gobierno y jefe de Estado de CARICOM. Y no solamente fue y dio un discurso de integración, de acercamiento, sino que hizo una solicitud prácticamente formal de integración a CARICOM. El tema de integración a CARICOM como miembro de pleno derecho es un tema que muchos especialistas discuten la conveniencia o no sobre hacerlo.
Pero el hecho es que el presidente hizo una formulación. Es decir, ya somos parte del pleno derecho del SICA, vamos a solicitar la integración como miembro del pleno derecho de CARICOM. No sé si las dos son compatibles. El mismo CARICOM podría tener ciertas reservas y aprensiones sobre esa política. En el plano regional tenemos también 3 desafíos importantes que no se pueden subestimar. El primero, que todos lo conocen, es el tema de la relación comercial con Haití. Ya de eso hemos hablado muchísimo, hemos sugerido estrategias para lidiar con la problemática. Todo aparenta que las tendencias, las señales que vienen de Puerto Príncipe es que el gobierno haitiano desea limitar más el comercio, inclusive parece ser que los plásticos también los están reteniendo en la frontera. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que tener una clara posición de que Haití puede poner los aranceles que dentro del marco de su consolidación en la OMC tengan derecho, hasta un 40%, pero no pueden prohibir directamente las exportaciones dominicanas. Y si eso no se puede resolver de manera bilateral, lo resolvemos en la OMC entonces. Incluso hay un documento que puede marcar la línea de advenimiento y que es el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, bueno, ese fue en el cual son firmantes República Dominicana y Haití, y que que establecen nexos y fórmulas operativas de negocio y fórmulas operativas de negocio. Son 1.800 páginas, es verdad, de todo tipo de formulaciones, pero en lo que se refiere a los miembros de los países ACP, parece que está entre ellos, la memoria. Yo te traje el documento que firmamos el 26 de marzo del 2012, que está publicado en una Gaceta Oficial, en el cual hay un memorando de entendimiento sobre comercio. Exacto. Y en el cual se hace un listado de actividades. Una de ellas es la negociación para la firma de un protocolo de implementación de las preferencias que mutuamente nos otorgamos en el marco del acuerdo de asociación económica. Ya. No es para que darle tanta vuelta. No, pero ellos no quieren. Si ellos no quieren, tú no los puedes obligar. ¿Cómo? Pero son firmantes cuando una mujer no quiere estar contigo, eso se llama violación, tú no puedes violarlo. ¿Cómo? Claro. Tiene que haber consentimiento mutuo y deseo mutuo. Y vuelvo y repito, la República Dominicana tiene que reconocer la condición de país menos avanzado de Haití y claro que ellos tengan unas preferencias mayores que nosotros. Así es. Y que ellos puedan cobrar aranceles a algunos productos, sobre todo los agrícolas. Porque eso lo reclamamos nosotros en Estados Unidos y ante los demás. Pero sin prohibirlo, como pero sin prohibir directamente, sin hacer prohibiciones de importaciones, porque eso está prohibido en el marco de la OMC. Sí, y de Haití es signataria de la Convención de Marrakech, ahí lo establece. Sí, claro. Sí, es miembro de... Nosotros pasamos por eso, a nosotros Costa Rica no nos llevó. Sí, exacto. ¿Y qué hubo? Entonces, precisamente y mantenemos excelentes relaciones. Esa es la instancia para dirimir diferencias. Exacto, si no la podemos hacer directamente, vámonos para Ginebra. Para eso son los tribunales. Claro. Pero yo espero de que podamos encontrar una vía de advenimiento, pero no la política de avestruz, no la política de meter la cabeza en un hoyo para no mirar y hacernos los locos y que las cosas sigan el camino que sigan. No. Pero parece que esa es la política. Bueno, yo no sé, yo no puedo afirmarlo categóricamente, pero yo espero que no continuemos con la aparente política del avestruz.
que tengamos una política proactiva, que la formulemos, que digamos, estos son nuestras metas y nuestros objetivos. En el caso de Haití, hay dos casos más importantes para el comercio y el desarrollo de las exportaciones dominicanas, que es la propuesta, el diseño de la propuesta y aprobada Zona Económica Petrocaribe, que nos va a vincular con 16 economías de la región, en unos términos muy diferentes a los tratados de libre comercio tradicionales, buscando más el equilibrio y el comercio justo entre los integrantes. Nosotros debemos de tener toda la atención y la dedicación para trabajar no solamente en la puesta en implementación, sino en el diseño de esa zona económica petrocaribe y de las 5 áreas que se definieron de trabajo en la última cumbre en que también participó el presidente Medina. Interesante, darle seguimiento. En Managua. Y yo agregaría ya en el plano subregional, vamos a decir, definir una política comercial con Cuba. Yo estaba viendo las cifras y pareciera como que nosotros no nos damos cuenta que nosotros exportamos 500 millones de dólares a Cuba. 500 millones Y de de dólares. productos que la gente no imagina. Mire, aquí hay empresas E importamos 400. como Sociedad Industrial Dominicana que tiene más de 20 años de relaciones de intercambio con Cuba. Mucho más, 30 años. Y eso puede... Pero normales. y Un hay- barco que es casi un situado. Sí, no, y eso puede consolidarse y hacerse un marco, un acuerdo de alcance parcial con Cuba sobre determinados 300 partidas arancelarias que pueden entrar Es verdad. en libertad de comercio. Mira, Julio, ¿y por qué nosotros nos hemos vivido quejando? Yo soy uno de ellos, de que efectivamente, tal y como tú dices, nosotros no tenemos toda una política que haga, Coherente no. sí, coherente, que haga viable todo esto apresto para conseguir lograr nuevos nichos de mercado a nivel mundial. Pero en el interín, y a ti te he escuchado hablar de eso, fíjate cómo el presidente en estos días acaba de nombrar un nuevo encargado de todo lo que tiene que ver con Petrocaribe. De la misma manera hay No es la oficina de hay negocios. una comisión mixta bilateral con Haití. Tú estás hablando ahora de que podemos muy bien aprovechar el asunto con Cuba. Se ha hablado de la necesidad de que miremos también hacia China. Bueno, eso es Otro tema. Entonces, pero tú estabas hablando de comisiones. No sé si de comisiones o de algunos, antes de que llegue, de que se hagan los cambios a nivel macro que necesitamos para eso. Bueno, pues ir creando canales de aproximación con cada uno de esos nichos. ¿Tú puedes abundar un poco sobre eso? Sí, no, una cosa son las políticas. Sí. Las políticas son definiciones desde el Estado de cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo que nos proponemos. Exacto. El problema nuestro es que hay una dispersión institucional. Sí. Dispersión institucional. Aquí un tema lo lleva a una institución y otro lo lleva a otra y otro lo lleva a otra. Sí. Y así todo lo que tiene es como una especie, como los cuadros esos que pegan un pedazo y otro, Sí. se llama un collage. Sí. Es un collage. Sí, un collage. La política comercial es un collage. Desde siempre, desde que yo fui encargado de las negociaciones comerciales de la Cancillería, en el año 2005 al 2007, que estábamos en las negociaciones del EPA y de la ronda Doha, inclusive iniciamos hasta acercamiento con Mercosur, que ese es otro tema. Otro tema. ¿Cuál relación con Mercosur? Y con UNASUR también. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este panorama regional que nosotros estamos como mirándolo? Como que estamos en una grada mirando. Julio, Ahora, después de yo la siempre- observación perdón, que tú hiciste perdón, la semana perdón, pasada, perdón. mira, es para conectar ahí mismo. Me está quitando la Después idea. de la observación que hiciste la semana pasada, el análisis que hiciste aquí,
del comportamiento irresponsable, antihistórico de Europa con respecto a América Latina. ¿Tú sabes lo que ha surgido? Un sentimiento de un examen hacia adentro de la región, de cómo ya la región tiene que verse a sí misma como única garante de solidaridad, de respeto, de comercio justo. Ya Europa debe ser vista como una extraña socia, lo mismo que Estados Unidos. De manera que por el camino que tú vas, es el camino que muchos latinoamericanos están recorriendo. Pero nosotros como una nación latinoamericana plena y caribeña, con una población de 10 o más millones de habitantes, con un peso regional más o menos importante, tenemos que plantearnos metas. Y esas metas requieren instrumentos. Ahora hay un proyecto de crear un Ministerio de Energía y Minas que saldría fundamentalmente del Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio, o de Comercio e Industria se llama en otros lugares, es el encargado de la implementación de los acuerdos. Pero por una característica absurda de la institucionalidad dominicana, el que implementa los tratados no los negocia. Opa. ¿Y cómo se regula? ¿Y cómo se supervisa? No, el que negocia es la Cancillería. Sí. Imagínese. Industria que estudie. Aunque hay una Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales que está metida en una cabeza profunda por allá, porque ya eso pasó a mejor vida. La comisión es interinstitucional, al igual que la comisión mixta bilateral también, pero son comisiones que no funcionan como apéndice de un ministerio. Sí, mi preocupación es unificar, así como cuando los acuerdos con el fondo a principios de los años 2004, 2005, 2006, 2007, planteó que era necesario centralizar la política fiscal en un solo puesto de mando ministerial. Y se creó el Ministerio de Hacienda como un ministerio fuerte, con capacidad de intervención, que controla la política de ingresos, que controla la política de gasto con el presupuesto Y de deuda. y de financiamiento, Los financiamientos. por lo tanto de deuda, ha pasado a ser un ministerio fuerte, grande y poderoso, que le da coherencia Así es. a la política fiscal. Lo Así mismo hay que hacer con la política Y comercial. administrativa del Estado. Hay que tener un solo puesto de mando ministerial para, desde la formulación, estrategia, negociación, implementación, supervisión de la política comercial. Muy bien. Y no podemos seguir con esta dispersión. Así es. Hay que centralizar, y yo creo que el lugar más idóneo para ello es el nuevo Ministerio ministerio de Comercio e Industria, o Industria y Comercio, que será reformulado A a partir de la creación del de Energía y Minas. Excelente iniciativa. Es una de las cosas que hay que fortalecer en Industria y Comercio. Muy bien. Sí. Eh, Julio, una pregunta. En este caso, los productores Terminó el nacionales, tiempo, pero está el bien. escenario que se presenta en Haití no. es de que todos los productos dominicanos van a ser grabados. Esa es la expectativa que hay entre los haitianos. En esto que va marchando, ¿cuál entiende que en este caso debe ser? Porque aparentemente en el sector privado dominicano esto como que no ha llamado la atención y Haití sigue avanzando. Bueno, el problema no es que lo graben o no, el problema es que lo prohíban. No, eso no es, Jason. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, Haití firmó la parte de bienes del Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. Y en ese acuerdo hay una desgravación progresiva de aranceles. al comercio
no solamente con los países de la Unión Europea, sino intra-Caribe, Sí. entre los países del Caribe. Sí, El hay conjunto de todo, países ACP, los ACP. No, hay ACP todo- no, Caribe. Y que el Caribe, que los Los caribeños, países, el porque grupo de los ACP caribeños. incluye África también. Sí, el grupo de los caribeños. El grupo caribeño ACP, Sí. que es el Cariforo. Sí, el Cariforo. Entonces, como digo, yo lo que creo que hay que regularizar las normas aduaneras, que hay que regularizar la facilitación de comercio, que hay que regularizar los aranceles y el comercio transfronterizo. Es decir, no puede ser que para tú comerciar tenga que ser a través del contrabando. Que los haitianos entienden que su sector agrícola debe ser reconstruido, de acuerdo, Sí. Sí. y que ellos necesitan un cierto nivel de protección efectiva, de acuerdo, póngale aranceles, pero no me paren los camiones Así es. en la frontera, Bien. ni me tiren los huevos al río, sino a esos huevos, a esos pollos, a los camiones con productos agrícolas, póngale el arancel que está permitido entre la OMC y que usted tiene consolidado en su arancel. Si es Igual un 10, para un todo el 10, mundo. si Sí. es un 12, un 12, si es un 14, un 14, o si es un 40, un 40. No hay Nada, problema. discreción. De No hay que, problema. No discrecional o discriminatorio. Qué bueno. Sí. Miren, Esa señores, debe ser la política que debemos de tener. muy bien, miren, señores, don Julio ha sido en este caso muy específico, máxime si cuando todavía andamos buscando algún tipo de entendimiento con el vecino haitiano que todos los días complica más las cosas, ya está ampliando prohibiciones, limitaciones al comercio de otros productos. Bueno, alguna solución tiene eso que tener porque ellos lo necesitan y nosotros tenemos el producto. De manera que cuando se le dan esas dos condiciones siempre se le busca una solución. Muchas gracias. Don Mira, Julio. Pedro, una observación. Cuando yo comencé en este programa, tú me dabas 45 o 50 minutos. Después me bajaste a media hora. La última vez fueron 20. Cuando lleguemos a 15 se acabó el juego. Hay que ver Mira, acuerdo Julio original. está siendo muy apreciado por la mayoría de la gente que ve el programa. Se considera a ti una de las ofertas imprescindibles dentro de su conocimiento e información, de manera que te agradecemos mucho y el contrato en euros ese esfuerzo extraordinario que Tú eres hace libre esterlina. se mantiene el contrato en euros. cualquier profesional de estar presente todos los martes. Eso tiene un valor enorme Sí, sí. para nosotros y para ustedes, lógicamente. Muchas gracias, Gracias. por su presencia, licenciado. Bueno, pero ahí está el ingeniero Leonel Carrasco, a quien le están planteando ahora, oye, pues dónde anda la cosa, un monorriel. Ya está sugiriendo el ingeniero Reed, de nuevo sacó su ¿Quién? proyecto. Un ingeniero que aquí que planteó en el 2005 la opción de un monorriel y consideró que hay que sacarla de nuevo. ¿Qué tiene que ver los monos? Un monorriel, Un monorriel, o sea, en superficie. un transporte en siempre, superficie. yo siempre he sido partidario de que sea... No, hombre, no, ese es feísimo y Aéreo. lleno de alambre coge eléctrico por sí, todas partes. ¿Y el costo? No, y Pero te toma es espacio, altísimo, Julio, pero amigo. está bien. Vamos a hablar ahora con un hombre que puede comparar costos, como es el ingeniero Leonel Carrasco. Muchas gracias, Julio. Regresamos un momento. Pasen la mitad nada más de los anuncios. Sí, ya está bien. Mantiene el contrato en